Hola, estamos entrando ya a nuestro estudio, algunas breves circunstancias fuera de nuestra capacidad de control, así que una disculpa y una vez más estamos tratando de volver a retomar el inicio de nuestra clase. Tito, en su capítulo 3, Pablo está dándonos los pormenores en relación con todas las cosas que están suscitando el envío de Tito y cómo debe mantener la estructura de la iglesia en el contexto del orden. De esta manera, quiero invitarles a todos ustedes a través de las redes a cualquier pregunta, comentario, aportación. Será la gran oportunidad para compartir juntos. Y bienvenidos a todos ustedes a la clase que nos atrae y nos permitirá mayor amplitud en relación con lo que está bíblicamente aconteciendo en el entorno de Creta. Bien, en tu Biblia, capítulo 3 de Tito, vamos a iniciar. Por favor, abre tu Biblia. Y el verso 10 tiene, al igual que el 11, es un tema que está directamente relacionado con los primeros versos del capítulo 1, donde Pablo está colocando la razón de haber establecido a un liderazgo sólido, contundente, con una fuerza y con un cimiento bíblico sólido para determinar cómo continuar edificando la iglesia. Permíteme entonces hacer una oración, por favor, y de esa manera entraremos con los presentes como a ustedes a través de las redes. ¿Alguno de ustedes desea hacer una oración, por favor? Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, mi Dios. Gracias Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para ayúdanos. estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, mi Dios, a través del pastor, Padre Santo, que nos des el discernimiento necesario para poder comprender y asimilar esta clase, Padre Santo, lo que tú nos quieres enseñar, mi Dios. Te pedimos, Señor, por las personas que vienen en camino, mi Dios, cuídalas, guárdalas, Padre Santo. Sí, Señor. Con bien, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, el apóstol Pablo está dando unas instrucciones muy precisas, contundentes, dentro de la problemática que está enfrentando Tito. Y es obvio, y lo reitero, no solamente fue dirigida a Tito en el momento histórico o cultural de su momento, es la expresión de cómo deben los problemas en una congregación solventarse. Gracias Dios porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, traslada cómo deben solventarse ciertas condiciones adversas para mantener el orden, la estabilidad y sobre todo la pureza de la palabra de Dios. Estos acontecimientos son muy similares con la iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo precisamente corrigiendo aquello que había estado fuera de control. Y pareciera que el día de hoy continuamos teniendo estas mismas condicionantes como resultado de una ausencia de la verdad bíblica. Es decir, muchos de quienes pretenden ser predicadores, maestros, adolecen de una profunda relación de comunión con Dios, de conocimiento bíblico, y por lo tanto su postura, opinión o enseñanza difieren totalmente de la palabra de Dios. Bien, dice el verso 10, acompáñame por favor. Al hombre, entiéndase hombre en el contexto de género humano, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Hemos compartido que la diversidad en la iglesia la enriquece, es decir, una congregación se forma de mujeres, de hombres de diferentes edades, trasfondos culturales, profesionales, académicos, de cualquier índole. Y eso enriquece la iglesia, es lo que forma la iglesia. Pero lo que genera desunión, conflicto, estragos, es una posición donde se rechaza la sana doctrina que se enseña desde el púlpito o en la escuela dominical. Ese es el gran conflicto
que está generando una diversidad de condiciones que influyen en el carácter, en la conducta, en el desenvolvimiento espiritual de las personas, como en su relación para con Dios y con las demás personas. Este es el gran problema que Pablo está tocando en relación con el último punto, ahora sí que pudiéramos decir el último punto cardinal teológico acerca de qué hacer con la oposición. ¿Cuál debe ser el parámetro a seguir? A veces nosotros nos estamos preguntando, ¿y cómo haremos para solventar ese tipo de problemas? Gracias a Dios que tenemos el manual establecido. No tenemos que implementar una acción como resultado de si me ofendieron, si hay un rechazo, si mis sentimientos o mi postura o mi opinión definen el curso de las acciones. No. El llamado es vital para poder consolidarse, adherirse a los parámetros establecidos y entonces accionar de acuerdo a lo establecido por Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Comentarios? ¿Sí? Comentario. Nos hubiéramos quedado sin gente en la iglesia. Dice divisiones. Siempre es algo que vamos a encontrar aquí. Así que entonces, lo que establece el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿qué hacer con aquellos que en un momento dado creen que han descubierto una nueva doctrina, que tienen una nueva revelación y que, wow, se consideran que son los súper espirituales, que ellos están volando, que sienten que la gente los adula y que tienen ellos la única revelación a la cual Dios les ha dado? Debo de advertirles, no hay nuevas revelaciones. No hay nuevas ni supuestas declaraciones divinas a alguien. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y será de siempre. No requiere nuevas muestras externas. La palabra ya está colocada en su totalidad establecida. De esta manera podemos ir adelante, ¿sí? Así que no hay iglesia perfecta. Es algo que me agrada. Pablo está tocando precisamente que la iglesia en Creta, y recuerden, no era una iglesia como hoy tú y yo la consideramos en un edificio. Había una gran cantidad de lugares donde se reunían los creyentes y tenían esta misma problemática. Por eso, en todo lugar vamos a encontrar ocasiones en que este tipo de personajes van a emerger. ¿Y qué haremos con ellos? ¿Los rechazaremos al primer impacto? ¿Los fulminaremos? ¿Les diremos que ya no son bienvenidos? ¿Qué vamos a hacer? Eso es algo que ustedes y yo necesitamos entender, comprender, para que de esa manera las cosas vayan por el buen camino. ¿Ok? Así que no hay iglesia perfecta. ¿Estamos de acuerdo? No hay iglesia perfecta, porque cuando hay una a la cual nos digan, miren esa iglesia, y llego yo, se acabó. Se acabó. Se acabó. Así que... Esto está hablando de que sí tiene que haber disciplina. No, ahorita vamos a entrar a eso. A eso vamos a entrar, pero no se trata de que el primer disparo los matas. Ese es el punto al cual estamos llegando. La metodología establecida por el Señor define qué se debe hacer. Porque, reitero, no es nuestro parámetro personal que define qué hacer. Es el manual del propietario, del fabricante, el que define qué se debe hacer, qué instrucciones van a seguirse para ser efectivo. Ahora, el propósito de esa disciplina no es destructiva, es restaurativa. Sí, claro, Y si en caso contrario, a eso vamos, y si en caso contrario, entonces hay condiciones muy específicas que se deben seguir. Bien, el verso 10 que acabamos de leer dice que a quien cause divisiones. Wow. Las instrucciones de Pablo hacia el pastor, entiéndase Tito, o entiéndase el pastor de hoy, o el liderazgo de la iglesia del siglo XXI, ¿estamos bien? Porque es para nosotros aquí y ahora. Ese pasado se escribió para nuestro provecho, para precisamente tener los recursos, los elementos válidos, aprobados por Dios, de tal manera
que quien salga lastimado nos va a doler, pero no vamos a ser los culpables, puesto que tenemos la respuesta, el aval, la directriz y los medios que debemos usar para hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Vamos bien? Por eso es que muchos no quieren ser pastores o son pastores en lo personal sin el llamado. Esto es lo que equipa. Y es ahí donde dices, ¿qué hago? Yo los apretaría el cuello. Sí, pero el Señor no. El Señor da oportunidades, pero también tiene medidas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces estas instrucciones son dirigidas precisamente para cómo solventar los problemas de oposición doctrinal. Estamos hablando, recuerden de esto, maestros que estaban predicando, enseñando una posición distinta a la que Pablo había enseñado. Cuando digo Pablo, estamos hablando de la doctrina que el Señor Jesús enseñó, que los apóstoles enseñaron, porque el Espíritu Santo inspiró a todos ellos para seguir en esa línea. ¿Estamos bien? Porque a veces decimos Pablo y lo colocamos como la fuente de toda la revelación. No, Pablo fue un medio que el Espíritu Santo utilizó para plasmar esa verdad. ¿Sí? Me gusta hacer esa aclaración porque después somos los fans de Pablo. Idolatramos a Pablo porque creemos que era el único. No, recuerden, la fuente es el Espíritu Santo. ¿Sí? Correcto. Así que entonces estas instrucciones son muy directas y muy completas al respecto. No es para que tú y yo tratemos de ampliar un horizonte o suavizar las cosas. ¿Qué estamos hablando entonces? La palabra división es aquello que está generada por una predicación, una enseñanza o una postura distinta a la enseñanza que la iglesia ha venido normando. En otras palabras, es una postura contradictoria a la enseñanza que el pastor, el liderazgo ha venido colocando, y de esa manera podemos entender que hay rasgos muy visibles cuando hay una posición distinta, genera desunión. Hay un parteaguas porque se empiezan a tomar partidos. ¿Se acuerdan en la primera carta de Corintios que el apóstol Pablo dice, bueno, ¿quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? O sea, ¿quiénes son? Simplemente son los medios. Pero ¿por qué se habían estado colocando posiciones en relación a un partidismo a causa de una proclamación distinta de lo que es originalmente el Evangelio? Si algo tiene la predicación del Evangelio es que va a exaltar al Señor Jesucristo y va a propiciar una unidad, porque el amor, los lazos del Calvario son el poder más grande para mantenernos. Pero ¿dónde surgen estas cosas? La palabra división o la palabra división, de acuerdo al griego en su etimología, es una persona que genera cismas, es decir, divisiones, contiendas, que hace un parteaguas, que divide. Pero ahora, esta condición no estamos hablando de ignorancia, aunque pudiera ser el menor en un momento dado. Lo que está mencionando es que es una postura de una elección personal. Fíjense bien. Quien tiene una posición distinta a la verdad enseñada es una elección personal. Y puede ser que emerja de un error o de la ignorancia, pero finalmente es algo con el cual ellos deciden continuar para enseñar lo que consideran que es la nueva revelación, o que es el nuevo plan de Dios, o que es la nueva venida donde el Espíritu Santo va a surgir, o es donde el Señor Jesús va a venir. O sea, tenemos una gran cantidad de condiciones al respecto. Pero el punto real que está tocando Pablo es lo que ha venido haciendo también en Éfeso, donde los falsos maestros aparecieron como resultado de un liderazgo débil, donde no tenían el sustento, la solidez. Y recuerden, también por eso Timoteo y Tito fueron enviados para afirmar y públicamente colocar un liderazgo que fuera capaz de amar, cuidar y preservar a la iglesia y enseñar la sana doctrina. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? En otros textos esta palabra división también se le considera un hereje.
Un hereje es aquel que habla lo opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? Y esas son las doctrinas que vamos a encontrar antes, ahora y mañana. ¿Vamos bien? Así que en primer lugar está hablando en este momento acerca de quienes están predicando otra fuente de revelación y otro mensaje que es opuesto al que el Evangelio enseña. ¿Sí? Que hoy tenemos muchos de esos maestros y principalmente una gran mayoría de televangelistas y aquellos que usan los medios masivos para lograr cautivar y decir, Dios me habló, el Señor me mostró, Dios me dio una nueva revelación. ¡Wow! Y como la gente tiene comezón de oír, creen que es algo que Dios está promoviendo. Recuerden, la palabra está completa. La palabra de Dios no necesita añadiduras. Ninguna revelación puede superar la palabra declarada por Dios desde hace tiempo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Recuerden, estamos hablando del aspecto doctrinal. Sabemos que hay otros que promueven divisiones que pueden entrar en ese contexto, pero el punto principal es la falsa enseñanza. Pero ahí es otro tema completamente distinto. Pero puedes colocarlo, porque también en ese mismo contexto, cuando alguien causa divisiones, tienes una posición donde su mente, su interés no es el establecer el reino o el evangelio. Es una postura personal con intereses personales y aprovechar el momento para generar una población a su favor. ¿Cuántas iglesias no hemos visto que se dividen porque alguien se consideró el nuevo líder y generó una contienda debajo y al final el pastor es el último que lo sabe? Dices, ¿qué? ¿Qué pasó? Bueno, eso estamos hablando en este contexto. Y qué triste cuando alguien divide iglesia y lo dice, es que Dios nos mandó. Dios no divide iglesias, Dios no divide su iglesia. Eso lo debemos entender. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? El asunto de la división, yo sé que aquí el tema está hablando acerca de genealogías y doctrina y demás, pero al final de cuentas, todo tipo de división genera partidismo. Pues, exacto. Porque si yo estoy peleado con Vero, al rato alguien va a estar a favor de ella y alguien va a estar a favor mío, y es que ella tiene la razón, no es que Adrián tiene la razón, y de todas maneras se genera la división. Claro. Y la división daña de una u otra manera en cualquier sentido. O sea, yo como le digo a mucha gente, digo, pues no has de estar diezmando. ¿Cómo? Pues no has de estar dando, porque dice que mejor ni des, porque, o sea, ni vayas y des, porque no debes estar mal con tu hermano. Claro. Pero al final de cuentas yo creo que toda división genera partidismo, y todo partidismo va en contra de los principios cristianos. Así es. Jesucristo mismo dijo que un reino dividido contra sí mismo perece. Pues. Así es. Ese es algo que debemos... Por eso Pablo coloca este punto primero, en el orden en el que vamos, en el ámbito de liderazgo, en quienes están colocando la enseñanza, la doctrina, y quien al final genera una sublevación, porque prácticamente esto va a suceder. Quienes son rebeldes, esto van a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese es el punto. ¿Qué se tiene que hacer? La primera sería, atrápalos del cuello y que se acaben. O los corremos públicamente. No. Esa no es la posición que la Biblia enseña en relación qué hacer con los opositores. Recuerden, es una posición voluntariamente elegida. ¿Ok? De esta manera ellos son responsables de sus acciones, pero tristemente están generando una gran influencia sobre otros para ganar adeptos, generar un conflicto donde se está el cuerpo, que es la iglesia, fisurando, quebrantado, y esto genera dolor, angustia, lágrimas. Esto genera un dolor enorme, puesto que somos un cuerpo, y empieza a destrozarse. ¿Qué debemos hacer? Ese es el punto. Ok, dice aquí que hay una advertencia. Al hombre que cause divisiones dice que debe haber una amonestación.
Y una amonestación no es llegar con la espada desenvainada, o te comportas o te vas. No. El punto al cual se está tratando es, el amor siempre va a estar presente, pero se estará confrontando a esa persona en relación con lo que él está enseñando, con las cosas que él está realizando, en base a lo que la Biblia establece. Esos son los parámetros. Por lo general, la gran mayoría de los que generan divisiones de cualquier índole es porque les falta un arraigo bíblico, no tienen un cimiento profundo. Sus intereses superan, según eso, sus convicciones. Rebasan sus muestras de generar un liderazgo, una popularidad, lo que la Biblia enseña. Por lo general, este es el contexto de quienes no tienen un verdadero cimiento, una raíz muy profunda para saber qué se debe hacer. Incluso si el pastor estuviera enseñando algo incorrecto, hay otros medios para poder hacer que las cosas funcionen sin que se genere una división. ¿Vamos bien? Eso es importante. Así que, ¿qué es? Debe haber una amonestación. ¿Cómo? Debe ser confrontado con su error. Y su error puede ser desde escritural, conductual, moral. O sea, tenemos una gran cantidad de aspectos con los que se deben tratar. Y también dice, no solo una vez, 2 veces. No me digas eso. La mayoría dijera, con todo el daño, con toda la gravedad que ha generado, nosotros necesitamos seguir el manual. Y dice que aún por encima de que tú y yo tengamos una postura sentimental, física, emocional, personal contra esa persona, necesitamos seguir el parámetro, la segunda ocasión. Y eso es mientras está dentro de la iglesia, recuerden. Yo no voy a ir a corregir al niño de la vecina. A mis hijas son las que corregía. O no sé si ustedes corregían a los niños de otra persona. No. Digo, hay 2, 3 que sí con ganas. Entonces, mientras está, lo que está diciendo el apóstol es que mientras estemos dentro del contexto de iglesia, es decir, en la congregación, la primera amonestación se hace. Si después de un momento, y no nos dice el tiempo, pero si su reincidencia es evidente, manifiesta, entonces se vuelve a tener una segunda condición para volver a tratar de corregir el error, de volver a instruirle en dónde se ha equivocado, en dónde su conducta se desligó de la verdad y en dónde él empezó a cambiar el curso bíblico escritural. Al ser confrontado y no aceptarlo, entonces viene la consecuencia que se espera. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿quiénes lo van a confrontar? Porque luego, no, yo, pastor, no. No se trata de quién quiere ir. No se trata de que yo me lo aviento. No. La Biblia nos dice quiénes deben estar ahí. Y es el liderazgo o los pastores quien deben hacer uso de ese llamado. Recuerdan lo que Pablo había previamente establecido en Timoteo, que el liderazgo debe ser tranquilo, debe tener la capacidad de enseñar, no debe exaltarse inmediatamente, debe ser dueño de sí mismo. ¿Estamos bien? Porque luego salen hermanos, no, échamelo, no. Se acaba en pleito físico. No quiere decir que no nos enojemos, pero debes tener una capacidad para determinar ser superado por las reacciones que van a suscitarse ahí. En una de las tantas reuniones que me ha tocado estar cuando algunos pastores tienen problemas y me han invitado para estar ahí al frente, qué pesado es eso. La verdad, yo digo, ¿para qué me invitan? Inviten a otro. O sea, y algunos otros, no, me hubieran dicho a mí. Es una gran situación desgastante cuando se están viviendo momentos de esa naturaleza y se tiene que
llegar al punto dónde está la verdad, cómo se debe actuar y qué se debe realizar en ese momento para cambiar las cosas. Y me ha tocado unos que parecen que se quieren agarrar a golpes. Sí. Y cuando dices, mira, la Biblia dice, y uno que es muy famoso aquí dijo una vez, ¿otra vez tú con la Biblia? Dices, ¿qué? Bueno, eso lo vamos a ver. Y en una reunión, o en otra, estaban la parte acusadora, otros pastores, y se armó un enorme escándalo, porque dos de ellos dijeron, a mí el Señor me dijo que esto no era cierto. Otro dijo, a mí el Señor me dijo que no es verdad, yo voy a seguir haciendo lo que quiero. Wow. Cuando se colocan los hechos, hubo una disputa de tan grande situación que hubo gritos, acusaciones, feo. Y cuando sacas la palabra y dices, a ver hermanos, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el parámetro? ¿Qué es lo que se debe establecer? ¿Cómo que la Biblia? No, aquí. Pues se supone que eres pastor. Y eso es lo que se debe realizar. Entonces, esto es algo que no es muy grato, pero finalmente, si no eres dueño de ti mismo en esas circunstancias, todo se echa a perder. La supuesta corrección, el supuesto orden o lo que vas a ir a buscar se trastorna y generó una gran crisis de la cual ya es imposible prácticamente superar. Así que entonces, ¿qué sucede? El liderazgo son los que elegidos, llamados, los que tienen dominio propio. ¿Qué dice ahí Timoteo? Que sean, capítulo 3, 1 Timoteo 3, que no antepongan sus sentimientos, que no coloquen su postura, que no sea la violencia la que determine el final de una discusión. ¿Vamos bien? Porque el propósito no es destruir, mencionamos, es restaurar. Pero si una persona después de 2 o 3 amonestaciones no acepta su error, no reconoce que está totalmente distorsionado de la realidad bíblica, entonces se tiene que tomar una posición como resultado de su rotunda negativa a la corrección. ¿Vamos bien? ¿Y qué se acepta, pero sigue siendo lo mismo? Ah, no, entonces si en 2 opciones o 2 condiciones no cambia, no puedes tener ya una tercera. Ya no puede haber una tercera, aunque él diga voy a cambiar, voy a hacerlo, y sus actos lo hacen público. Es aquí donde vamos. Dice aquí, después de una y otra vez u otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Y esta es una palabra que nosotros la tomamos muy literal, en el sentido de decir, se acabó hasta aquí, córtala y vámonos. Como digan los niños, córtala y se acabó. Esto es algo que vivieron Pedro, Juan, Pablo. Es algo que la misma historia se vuelve a repetir a lo largo de los siglos. ¿Qué debemos hacer con esas personas? Sus acciones van a tener consecuencias. La palabra dice claramente qué se debe hacer. Es lo mismo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 18. En Mateo 18, versículo 15, y encontramos hasta el 18, que es donde Él establece precisamente qué se debe hacer. ¿Qué hacer con eso? Así que Pablo, previamente en 2 de Timoteo, también había tratado esta situación. Antes de leer Mateo, acompáñame a 2 de Timoteo 2, versos 17 y 18, y otro, por favor, 2 de Pedro 2:1. Esto es algo que cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo. ¿Sí? ¿Quién tiene 2 de Timoteo 2, 17 al 18? 2, 17 y 18. Así es. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, Ajá.
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pablo ya previamente había enfrentado esa situación. Y entonces conduce a Timoteo para que precisamente establezca la dinámica a seguir. No van a ser una acción novedosa. Este es el procedimiento bíblico para propiciar primero, colocar una vez más el orden, establecer la verdad que debe ser preservada. Y el propósito de esa exhortación no es para destruir, sino para corregir. Pero cuando esa persona renuncia, rechaza deliberadamente esa condición, no hay más que puedas hacer. Vamos a 2 de Pedro 2:1, por favor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Wow. O sea, no es nada nuevo lo que nosotros podemos enfrentar el día de hoy. Lo que debemos asegurarnos es cómo debemos accionar en base a lo aprobado por Dios. Eso es lo que sí nos debe ocupar. No podremos evitar que el día de mañana surjan divisiones, y qué bueno que no habría o no, que no hubiese. Sería lo mejor, pero finalmente en algún lugar va a surgir, y ahora, ¿qué hacer al respecto? Debemos nosotros estar conscientes que la palabra de Dios lo define. Es como en el libro de Apocalipsis, también una de las iglesias dicen que eran sinagogas de Satanás. ¡Qué tremendo! Así que, ¿qué hacer entonces después de dos? Dice aquí claramente, después de dos. En otras palabras, las oportunidades se brindaron. El liderazgo se acercó, lo buscó o los buscó, trató de enseñar conforme a la palabra, de corregir el error, ya sea por una conducta moral o inmoral, por el aspecto prioritario que es la sana doctrina, la enseñanza de la palabra, o por una rebeldía, estar inconformes con el liderazgo, cualquiera que hubiera sido la causa. Después de dos amonestaciones, si la persona no responde, o las personas no responden, porque Dios, recuerden, Él es un Dios de oportunidades. Nosotros somos muy viscerales a veces en el contexto de decir, ahora. Pero eso solo va a evidenciar que aún no tenemos la solidez, la madurez para poder colocar esto. Y a veces, no, es que no tiene carácter el pastor, es que omites conocer qué es lo que se debe hacer. ¿Cuál es el procedimiento? Es como ahora Adrián, que está en todas las cirugías. Hay procedimientos que debes seguir o te los saltas. No, hay rutinas. Son rutinas y se tienen que cumplir. Todos adentro tienen que hacer su rutina. Si no, no funciona. Bueno, ¿y qué pasaría si tú dijeras, bueno, pues lo hacemos de la manera como pienso? No. O sea, esto es similar. Se muere el cuerpo. Recuerden, la medicina está hablando de vidas que pueden perderse por no tener ese procedimiento apropiado. Aquí estamos hablando de almas que pueden perderse como resultado de nuestra falta de capacidad de cómo manejar esta problemática. Pero ya está escrito. ¿Ok? Entonces, después de dos, vamos a ver lo que dice Mateo. Mateo 18, Versículo. 15 al 17. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. El Señor Jesús está hablando de disciplina en la iglesia. ¡Qué increíble! Pero el Señor está anticipando precisamente que en la iglesia, tarde o temprano, van a surgir diferentes circunstancias, pero Él coloca cómo se debe accionar.
No es una disciplina destructiva, sino restaurativa. Pero finalmente, cuando las personas desisten de aceptar la disciplina, de corregir su conducta, entonces hay algo que se debe hacer. Mateo 18 dice, después de 2, preséntalo a la iglesia. Y cuando ya ni aún en la iglesia dices, bueno, entonces, ¿qué hacemos contigo? No eres mi enemigo, pero ya no vas a tener la comunión dentro de la iglesia con nosotros. Entonces podríamos, Tito dice 2, o en Tito dice 2, pero aquí son 3. Entonces al final de cuentas, o sea, se tiene que hacer lo más que se pueda por que se arregle la situación. Pero siempre va a llegar el momento en que o decide no decidir para la unidad o decide la división. Entonces, pero yo pienso que no es un asunto así como, ¿sabes qué? 2 veces y ya ninguna otra más, ¿no? Sino siempre tiene que haber una nueva oportunidad, porque al final de cuentas tenemos que dar tiempo a que el Espíritu Santo también trabaje y haga lo que Él es el único que puede hacerlo. Y ser misericordioso. Convencer, sí, claro, ser misericordioso y convencer de pecado, pues el único que lo puede hacer es Dios. Claro, no está diciendo que las 2 citas son hoy y mañana. Está estableciendo un proceso después de la primera. No estás diciendo que hoy tengo la cita y pasado mañana la segunda. No. Está hablando que la primera reconvienes, exhortas y esperamos un resultado de convicción. Y si dentro de ese contexto o ese periodo de tiempo no asimila, no corrige, no reconoce que esa condición o esa postura está generando una fractura, se vuelve a propiciar otra segunda. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. O puede que sí haya entendido esa parte, haya tenido un cambio, pero haya vuelto a caer un tiempo después, ¿no? O sea, para eso puede pasar 1, 2 o 3 años y volver a caer en la misma situación. No lo sabemos el tiempo, pero si su conducta es reiterativa, si el Espíritu Santo no trae convicción, nadie lo vamos a hacer cambiar. Nadie lo vamos a hacer cambiar. Así que pueden ser 2, pueden ser 3, pero si en ese lapso de tiempo hemos orado, hemos pedido a Dios que actúe, se ha prolongado, reitero, no dice una semana, tenemos un tiempo, pero si en ese lapso de tiempo no nos damos cuenta que su mente está totalmente, como dice el verso 11, vamos ahí que es el secreto de esto, dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, es decir, ha torcido deliberadamente la verdad, y esto, cuando deliberadamente lo hace, dice, peca y está condenado por Dios, no, por su propio juicio. Ese es el punto. Así que podemos ver 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 14 y 15. Así que Dios, reitero, es un Dios de oportunidades. A veces nosotros medimos el tiempo muy en términos de días, pero pueden ser semanas, esperando que Dios haga. Recuerden, está dentro de la congregación todavía. Porque el día que Él se va, pues ya no forma parte, ya no tienes ni el derecho para poder llamar y sentarte con una persona. Pues como mencioné, a quien vas a corregir son a tus hijos, no a los hijos del vecino. Mi papá nos pegaba a nosotros, pero no les pegaba a los hijos del señor de enfrente. O sea, es lo que está enseñando esto. ¿Sí? 2 Tesalonicenses 3, versos 14 y 15, por favor. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo y no se junten con él para que se avergüence. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonesten como hermano. Es lo que está diciendo. Nosotros cuando decimos desechar, decimos córtala, se va y nunca quiero saber más de ti. No, lo que está diciendo es debe haber una separación para que él pueda entonces tener otro impacto y darse cuenta que entonces no estoy bien. O algo está sucediendo donde si nadie tiene contacto conmigo, ¿cuál es la razón? ¿Es porque el pastor les ordenó? No, es por su bien. Recuerden, la disciplina no es para retirar, para hacerlos volver atrás. La disciplina, su principio se fundamenta en el amor. La disciplina siempre es para restaurar.
¿Qué es lo que se espera? Es como en Gálatas capítulo 6, donde dice, si alguien es encontrado en alguna falta, señala quiénes deben estar ahí y cuál es el propósito y hacia dónde se debe dirigir. ¿Sí? Así que, ¿qué se debe hacer? Una separación. Una separación, ¿por qué? Porque es necesario. Y quienes conocen mucho de frutas, verduras, como en el mercado de abastos, se dice que una manzana podrida en una caja hace nuevas a las otras. Ese es el problema de la división, que está generando una influencia continua, permanente, y lejos de establecer un fundamento de fe sólido, está despojándolo para establecer otras condiciones. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y está en relación directa con lo que hizo en Tesalónica, con Éfeso, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma. La gran diferencia cuando se trata un problema es hacerlo con amor, con carácter, con el respaldo bíblico y decir las cosas como deben ser. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? Pues yo más bien me quedo pensando cómo le debió haber sufrido la primera iglesia, ¿no? Con los estoicos. O con los maniqueos en el 400, o sea que se hacía, o sea, se hablaban los grandes teólogos para, independientemente, los estoicos se salieron y formaron su propia iglesia, los maniqueos igual formaron y los cátaros. Pero aquí me quedé pensando en los cátaros, que son la primera iglesia que necesita la Biblia y que respeta la Biblia, ¿sí? Y que en vez de tratarlos con amor, los mataron a todos, o sea, los buscaron y que esa generación más adelante va a ser la inspiradora de Lutero bajo esa situación, porque ya se basaban a la iglesia y a la riqueza de la iglesia católica. ¿Cuál era el contexto? Los parámetros que son inviolables, es decir, son los que prevalecen, y los diferentes, como decías y con toda razón, la iglesia inicial cómo sufrió. Con Lutero, o sea, cuando vámonos a los parámetros de la Biblia y se armaron guerras. Y un poquito antes hablamos de John Knox o de Hus, o sea, de esos promotores de la palabra que experimentaron la persecución y aún sufrieron su propia vida, la perdieron como resultado de anunciar estas verdades. Y ese es el punto. Nosotros el día de hoy hemos omitido y no debería ser así. Yo creo que mucho de lo que existe en la iglesia en un momento determinado, como mencioné hace unos momentos, algunos dicen, el Señor permitió esta división, gloria a Dios. No, una división nunca genera o debería generar gozo, alegría. Una vez una hermana, me la encontré, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y, ya hicimos nuestra propia iglesia. Le digo, excelente, pero ¿cómo fue? Nos dividimos, gloria a Dios. No, ¿cómo que no? Al principio es excelente como resultado de no tener el antecedente. Pero cuando les preguntas y te dicen, no, nos dividimos, gloria a Dios, el Señor nos sacó con una división. No me digas eso. No, eso es como tratar de justificar una postura y invalidar la presencia del Espíritu Santo, quien es el que guía, establece y propicia la vida de la unidad de la iglesia. O sea, las divisiones se dan, pero no deberían darse. Es como si alguien dice, pues yo veo que el pastor no me agrada, no me gusta, pues mejor me despido, los dejo ahí felices de la vida y me voy. Pero cuando alguien dice, no, aquí es el momento para que yo pueda enseñar, yo pueda actuar, empezamos a tener los problemas que se tienen. ¿Sí? Y eso es algo que tristemente acontece. No debería. Y toda la historia, como decías, está corroborándolo. Toda la historia. ¿Qué hacemos nosotros en el siglo XXI? Sé de muy pocos que sí toman esto como una práctica real. Sí lo sé, algunos pastores que conozco de iglesias grandes aquí en la ciudad han tomado también esa posición. Después de dar oportunidades en tiempos. Porque de otra manera, quien va a sufrir es la iglesia. Es decir, los miembros, porque somos un cuerpo.
Es como cuando alguien deja de asistir a la iglesia, por decirlo de una manera. Y todos se preguntan, ¿y dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y esto, a quienes tenemos amor por ellos, te genera un dolor. Porque es como si un miembro de tu familia simplemente dijera, enseguida vuelvo, y nunca regresó. Lo que le decía, o sea, como pastor es difícil tomar esa decisión. Creo que hay ¿No? gente que no busca dividir mucha para tener una posición de enseñanza del pastor. Creo que hay gente que lo hace porque tiene posturas personales o no le gustan las decisiones que toma el liderazgo. Son otras formas, sí. Sin embargo, causa un daño enorme porque se revela ante el liderazgo, hablando del liderazgo, contaminando a otros, y es lo mismo que si alguien se levantara en contra del pastor para enseñar. Y creo que es un tema muy grave porque tienes que guardar el corazón de tus ovejas y el corazón de tus líderes. Así que es. son los que están ahí. Sí, Y si tu postura ya no concuerda con eso, ¿Qué lo estás mejor es, haciendo ahí? es tú, Así es. por tu propio pie. pero eso revela su inmadurez. Porque si tuviera madurez diría, bueno, si yo tengo medio milímetro más de madurez, mi propósito principal es edificar. Y si mi actitud va a ser contraria, nociva, me voy a abstener, como dijo el apóstol Pablo. Si el comer carne le es ocasión a mis hermanos de entrar en una crisis espiritual, me voy a abstener. Pero a veces el punto de sobresalir, de tener eso, es crítico. Ahora bien, también una cosa es el que divide y se va, de ahí van a nacer tantas sectas. O sea, y otra cosa es la obediencia. Ese es otro punto. O sea, no me gusta como dice, no me gusta la obediencia, no me gusta, no creo en los principios básicos que es del cristianismo. Bueno, entonces pues salte, ¿no? En un momento dado y a lo mejor vuelve, pero aquí desafortunadamente es crear la división y crear un grupo sectario y de ahí conformar casi una nueva religión. No, y de hecho Porque salen de ahí. tenemos la historia llena de ejemplos. Por ejemplo, este hombre en la Guyana, que salió de su iglesia diciendo que él tenía la forma más precisa de hacer que el evangelio funcionara. Jim Jones fue el fundador de la famosa iglesia del templo. Pues que se encontró la Biblia en Nueva York, ¿no? En Estados Unidos, no sé, O sea, que ya- tenemos, ¿por qué? Porque decidieron no aceptar la corrección. Recuerden, todos estos conflictos que mencionaba Omar acertadamente generan un distanciamiento de la verdad, porque no quisieron aceptar lo que la palabra de Dios hizo. Por ejemplo, en los 70s, 80s, había un predicador muy, muy famoso, un televangelista enorme, donde tenía un programa de televisión que se llama Praise the Lord, o Alabado sea el Señor. Y llegó a tener tanta capacidad de audiencia, con un alto grado de ingresos financieros increíbles. Él se manejaba, por decirlo así, era como el de las grandes ligas, estando en la predicación del evangelio. Pero llegó a tal grado su condición que empezó a salirse del contexto escritural. Era de Asambleas de Dios este hombre. Se independizó. Después, a todo ese grupo pastoral que tenía de consejeros, cuando él ya no estuvo de acuerdo con lo que estaban colocando como la disciplina escritural que él se estaba saliendo, él prefirió y dijo, bueno, yo los contraté, hoy los disuelvo y me quedo solo. ¿Qué sucedió? Fue a la cárcel. Fue a la cárcel. Su esposa en drogas. ¿Estás hablando de qué niveles? Por esta situación. Así que es importante que nosotros le demos veracidad a quien podemos respetar, para que si hay una palabra de exhortación o, como dijéramos, de jalón de orejas, tener la humildad para poder decir, ¿es cierto? ¿Me estoy desviando? ¿Estoy fuera? Es importante, porque de otra manera se generará como este hombre. Terrible. Pero pastor,
también, por ejemplo, los musulmanes. Yo estaba viendo un programa, lo estaba cambiando nada más. Y resulta ser que Mahoma, Ajá. entre las 14 o 12 personas que tenía alrededor, 6 eran rabinos judíos. O sea, eran rabinos, maestros, siendo judíos, y fueron los que apoyaron a Mahoma para el Corán y escríbelo así, así. O sea, en todos lados se ve. Yo que me quedé sorprendido y dije, a ver, están en todos lados. En todos lados esta situación. Ok, entonces estamos concluyendo. Eso es algo que se tiene que hacer, porque si no lo haces, déjame decirte, se acabó la congregación. Así de fácil. Y por lo tanto, si no haces nada, eres indigno de estar al frente. Porque si no eres fiel en lo poco, nadie te va a confiar lo otro. El pastor da su vida por las ovejas. Y no, gracias a Dios que no llegamos a ese punto, pero lo que está diciendo el Señor es que el asalariado, y al igual que uno puede decir que es el que llamado, pues en nada difiere. El asalariado ve venir el peligro y dice, bueno, me pagaban para esto, pero pues ya no cuente conmigo. Pero quien ama a las ovejas y es puesto por Dios para estar al frente de las ovejas, tienes que enfrentar esa situación. Yo me acuerdo hace años, estábamos en una reunión y se acercó un pastor con otros hermanos y vamos a hablar de las lenguas, y un desastre que se hizo ahí. Y todo porque ellos no creían. Bueno, tan sencillo. Si tu postura es no aceptar que existen o que sean reales, pues la respeto y se acabó. Pero el conflicto de ellos era querer convencer al mundo de que ya no es una realidad. Dices, ¿cómo me puedes decir eso si yo hablo en lenguas? ¿Cómo me puedes decir eso? ¿No? Bien, comentarios a este punto para concluir. Quiere decir entonces que la deliberada decisión de estas personas de no aceptar corrección van a tener que aceptar entonces una corrección, una disciplina que es por amor a ellos, por amor a las ovejas y para preservar la verdad que estamos predicando. ¿Sí? No es nuestro sentimiento, no es nuestra postura, porque a veces yo a la primera me darían ganas de darle en el cuello unos buenos, decir, mira, gracias, y hasta aquí. Pero no es así. Tenemos que aceptar lo que dice el dueño de la iglesia. Nosotros somos solo quien sirve. ¿Vamos bien? Y al final del día seguir orando para que ese tipo de personas tengan discernimiento y que el Espíritu Santo les revele que lo que están haciendo es incorrecto y que están afectando la congregación. El otro día... Porque más allá de, como pastor, de tomar una decisión y de darles las gracias y sacarlos de la iglesia, es más orar por ellos porque entienden el propósito de la iglesia y que se enfoquen en su vaso de agua, que no se enfoquen en el entorno y que no se les derrame el agua del vaso, ¿no? Pues eso es un tiempo y después el Espíritu Santo ya no coloca en ti ese sentir, porque ellos ya tuvieron su tiempo de oportunidad. Es como cuando Pablo hace días lo citaba a Adrián, que los entregué a Satanás. O sea, qué terrible. O sea, no era para que Satanás los destruyera, era para que se percataran que lejos de la cobertura de la iglesia del Señor estaban en crisis, en riesgo, ¿no? Eso es lo que está pasando aquí. Es como cuando dice, si alguien llamándose hermano o incurre en esta serie de condiciones, con los tales ni se sienten. Eso es lo que está diciendo, eso es otro contexto disciplinatorio. Pero ahora a veces queremos ser más buenos que Dios. No hay problema, somos cuates. Entonces, ¿cómo vas a ver que está en una postura incorrecta si nosotros lo abrazamos y le decimos que todo está correctamente? ¿No? Es como cuando el pastor muy materialista dice, usted tráigame sus diezmos y Dios lo va a bendecir. Y si eres un ladrón y le lleva los diezmos, ¿qué? ¿Dios te va a bendecir? No. Es como el famoso dicho, ¿no? El que madruga, Dios le ayuda. ¿Y los ladrones que se levantan temprano, qué? O sea, es inapropiado. Los que no duermen para madrugar más. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces tenemos que ir adelante. Preguntas, comentarios, porque el tiempo se nos va. ¿Sí? Ok. Este es un tema recurrente.
muy recurrente. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que aprender que no hay iglesia perfecta, pero sí trataremos de propiciar con una sana, con una sólida enseñanza, que las vidas transformadas cada día vayan reflejando el carácter de Cristo. Porque en esa medida se van retirando divisiones, celos, antagonismos, y se va a propiciar una unidad que solo Dios la puede producir. Pero nosotros necesitamos seguir adelante. La iglesia perfecta no existe, pero porque luego decimos, no, pues hay que enviarle al hombre de la iglesia, el que está más grande y más fuerte. No se trata de eso. Se trata de ir con la verdad de la palabra para hacer la corrección requerida, y cuando desiste después de una y otra vez no quiere, ya sabes que su mente, dice aquí el verso 11, ha sufrido una distorsión. ¿Recuerdan había un refresco que se llamaba el Orange Crush? Eso está disparado. Cambian, sufren. Y había otro refresco que se llamaba, bueno, todavía hoy el Square. Pero en mis días era una botella verde de cristal que tenía como si lo hubieran exprimido. Sí, sigue todavía. ¿Todavía sigue? Ah, bueno. Eso es lo que está diciendo, más o menos llevando esta palabra perversión, quiere decir un giro, se ha distorsionado. Es lo que está diciendo, ha llegado a ese conflicto. ¿Por qué? Por elección personal. Sin lugar a dudas, Satanás está detrás de todo eso, lo sabemos, pero finalmente es su decisión. Bien, vamos a concluir. Los últimos son las instrucciones que Pablo está diciendo, porque Tito, al igual que Timoteo, no eran los pastores permanentes. Tengo que colocar solo 2 minutos ahí, por favor. Ellos fueron enviados con la autoridad y el respaldo apostólico para enseñar, corregir y propiciar que la iglesia volviera o se hiciera el modelo original al cual el Señor establece. Ellos no reunían las condiciones para ser los pastores permanentes, puesto que no eran casados. Solo fueron enviados como para corregir, establecer. Y una vez más, Pablo le dice a Timoteo para que regreses y nos veamos. Aquí más adelante vas a encontrar que Pablo le dice a Tito, voy a enviarte ayuda para que tú y yo nos veamos en Nicópolis. Me gusta ese nombre, aunque no suena muy grato, pero eso significa ciudad de la victoria. Nicópolis significa ciudad de la victoria. Me agrada que así nosotros podamos decir ciudad de la victoria, ¿no? En Residencial Victoria. ¿Ok? Eso estamos entendiendo. Pablo no podía colocar más tiempo a Timoteo, a Tito, bajo una condición de ser los pastores permanentes, puesto que previamente había dictado los requerimientos. Recuerdan, eran pastores transicionales para corregir con el respaldo apostólico y establecidos ahí por un tiempo específico. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Bueno, pues vamos a concluir con esto. Y más adelante encontramos aquí ya algunas indicaciones, pero al verso 14 está diciendo acerca de que los cretenses, que eran flojos, malas bestias, glotones, dice, es necesario que aprendan a ser responsables con sus propias finanzas, que era necesario que se involucraran precisamente en ser solventes y tener cuidado no solo de ellos, sino de la obra, porque estaba hablando de otros 2 hermanos que viajaban, y ahí es donde aplica las buenas obras, o está diciendo acerca de ocuparse en buenas obras. ¿Para qué? Para la necesidad. Es decir, aquellos hermanos en el verso anterior, que ellos eran predicadores itinerantes, y probablemente uno de ellos iba a ser el sustituto de Tito en Creta. Así que llegamos a la conclusión de esta segunda carta pastoral. Primero fue Timoteo, primera y segunda, y ahora encontramos a Tito. Así que quizás ustedes no van a ser pastores, pero sin lugar a dudas ya tienen una mayor amplitud de cómo se deben tratar los asuntos dentro de la iglesia. Es el mismo Apolo de todos, ¿Cuál? Romanos, ¿no? También salen romanos. Eso dice, Sí. manda Apolo, Sí. Sí, anda por todos lados, el señor Apolo.
Sí, así que comentarios para irnos. Yo creo que es de destacar ser personas bajo autoridad. Amén, amén. En todo esto, el asunto pastoral es un asunto de ser personas bajo autoridad, porque el que está bajo autoridad corre muy pocos riesgos de regar. Efectivamente. Entre más uno se conserve bajo autoridad, que escuche la autoridad, que obedezca a la autoridad, que vea la autoridad, que le inspire la autoridad. O sea, si estamos bajo autoridad, va a ser muy difícil desviarse, pues. Así es correcto. Entonces, en el caso de ellos, no podían ser, pero eran hombres, o sea, Tito, Timoteo, hombres bajo autoridad. Y reconocían a Pablo como su autoridad, y Pablo decía, mi autoridad es Cristo. Amén. O sea, eran hombres bajo autoridad, y eso es lo que hace que nos conservemos, no inmunes, pero bastante conservados y alejados de división o de falsas doctrinas o de tantas cosas, pues. Exacto. ¿Alguien más? Eso es muy, muy apropiado. Recordemos que un principio bíblico es, tú no puedes estar en autoridad si no estás bajo autoridad. Eso es algo que no es un dicho, es una realidad. No puede haber llaneros solitarios. Un pastor debe tener otro pastor sobre él. Así es. Que no se trata de ver mal, ¿no? Al que está haciendo las cosas mal en la iglesia. Más bien es poner una raya en el sentido de que no lo voy a escuchar para que no me afecte a mí, para que él entienda que no está en lo correcto. O sea, no es mi adversario, pero tampoco lo voy a apapachar. Ah, esa es o otra sea, es postura. pintar una línea y decir, lo que tú estás haciendo es incorrecto, yo te amo por quien tú eres, pero no estoy de acuerdo con lo que tú haces y por lo tanto no voy a ser parte de, Sí. ¿no? Para no ensuciar, no contaminar mi corazón y me afecte. Es difícil lo que estás diciendo, pero es real. Yo me acuerdo hace años en la iglesia, un día, un hombre que tenía tiempo ya, un doctor, y se acerca y me dice, oye, ¿puedo platicar contigo? Sí. Y me dice, te voy a decir algo, el pastor se está robando el dinero. Dije, ¿qué? El pastor se está robando el dinero. Y digo, ¿tienes las evidencias? Digo, ¿sabes qué? Eso no es correcto lo que tú estás diciendo. Te voy a decir algo. O vas y hablas con el pastor, o yo le digo lo que tú estás haciendo. Le digo, porque si tú tienes algo, ¿qué dice la Biblia? Ve y habla con él. Pero si hubiera tenido la otra conducta, como decía Elvia, ay, ¿cómo? Cuéntame. ¿Y de qué manera? ¿Y en dónde lo esconde? No, o sea, cuando tú examinas la conducta de tu pastor, como dice la palabra, y es apropiada, tú tienes fruto o hay frutos que dan muestra de quién es, cómo se comporta, qué hace. Y entonces él se gana esa autoridad para que tú puedas estar ahí. ¿Sí? Pero es importante que a veces, en vez de decirle, ah, sí, cierto, no. ¿Tienes las pruebas? ¿Te consta? Entonces, no. ¿Ok? ¿Comentarios para irnos? Bien. Pues vamos a dar gracias y ya estaremos entonces compartiendo a ustedes que están a través de la red. Gracias por su participación. Estaremos después de enero diciendo la fecha exacta para poder estar una vez más en las clases de los martes. ¿Sí? Vamos a cerrar con una oración. ¿Alguno de ustedes desea concluirla, por favor? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todo este tiempo en que hemos podido escudriñar, Señor, una pequeña porción de ella, pero con grandes retos para cada uno de nosotros, Así es, con Señor. grandes retos para nuestra congregación, con grandes retos, Dios, para poder alcanzar a aquellos que necesitan de ti, Señor. Padre, gracias, Dios, por lo que hemos entendido, lo que hemos escuchado. Señor, no permitas que solamente sea mero conocimiento, Dios, sino que podamos llevarlo a la práctica y que ese lobo se vuelva rema en nosotros, Dios. Sí, mi Dios. Gracias por lo que tú pusiste, Señor, en las palabras y la enseñanza en nuestro pastor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú le sigas llenando, Gracias, Señor. Dios. Que le guardes, Dios, y que cada día él pueda
hacer lo que dice esta carta de Amén. Pedro, Señor. Así Padre, es. glorifícate Con tu en medio ayuda, de él, con tu en Espíritu medio, Santo, Señor, Señor. de su esposa, Señor, que ellos liderando, Señor, la iglesia puedan estar llenos de ti cada día, Señor, Amén. para poder seguir, Señor, adelante con lo que tú les has mandado a hacer. Sí, Dios. Señor. Padre, y a nosotros ayúdanos a hacer lo mismo, a poder ser obedientes, Dios, Amén. ser hombres y mujeres bajo autoridad, Dios, que Sí, caminan, Señor, como tú quieres, Dios, hacia donde tú quieres y haciendo las cosas que tú quieres, Dios. Sí, Señor. Glorifícate en medio de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por todo este tiempo. Gracias por cada uno de los que pudimos participar, Señor, ya fuera por el internet o de manera Sí, presencial, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por la casa que has abierto, Señor, las puertas de este hogar. Sí, Señor. mi Dios. Te pedimos que tú lo bendigas, Dios. Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.